y vamos a ver dónde nos quedamos. Espérame. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Una consulta Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Ligda. Entonces vamos a continuar donde la licenciada se quedó el día de ayer, jóvenes, que viene siendo, como ustedes me habían mencionado, lo que viene siendo después de la variedad legislativa. Vimos lo de la relación jurídica del derecho y sus elementos, ¿verdad? Entonces la relación jurídica de sus derechos y elementos relacionados con el derecho internacional privado generalmente nace, se desvincula y extingue en función de alguna de sus siguientes 5 elementos para que ustedes vayan copiando. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Sería el elemento personal, contractual, real, conductista y jurisdiccional. A ver, para alguien que ustedes me podrían explicar, ¿cuál es el elemento personal? Si a ustedes les preguntaran, ¿cuál sería? Las personas, sí, las dos partes involucradas. Exactamente, las partes involucradas. ¿Cuál sería el elemento contractual? Las disposiciones que se generen en un contrato. Las disposiciones, los reglamentos, todo esto, ¿verdad, jóvenes? Que vamos a tener que manejar, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nos vamos a topar al final del día en nuestra legislación. ¿Cuál es la real? ¿Cuál es el elemento real? No sé si estoy mal, pero es la causa por la cual se va a llevar a cabo el contrato. Ya sea si es una compraventa. Excelente, Maylin. ¿Alguien más? Sí, licenciado, podemos decir que es el bien o patrimonio objeto de una relación jurídica que tiene conexión con más de un estado. El bien o patrimonio objeto, ok. Vamos a ver. ¿Alguien más, jóvenes? No sé. Si no, empiezo a preguntar al azar. Vamos a ver. Gabriela Larios. No está, ok. Vamos a ver. Gabriel Mejía. Tampoco está, ok. Eduardo España. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, cuénteme. A ver, la respuesta que esperábamos, amigo. Le quedo mal, licenciado. No puedo dar la respuesta ahorita. Ok, no ponía atención. Eduardo Escobar. Maritza nos va a apoyar, ¿ok? ¿Se refiere a los bienes o cosas que son objeto de la relación jurídica? Exactamente, pero vamos a dar un ejemplo en conciso. Vamos a ver, a Roxana, creo que nos había levantado la mano. ¿Era eso, Lic, el lugar de la realización del acto o la situación material del objeto? Ok. Maribel. En este caso, como estamos hablando de derecho internacional privado, podríamos referirnos al territorio donde se aplican determinadas normas. Sí, me gusta cómo suena. Vamos a continuar. Miren, veamos. Ahorita la licenciada nos va a continuar explicando la siguiente diapositiva, ¿sí? Para que vayamos agarrando contexto, ¿verdad? Jóvenes, solo con un tema acá, veo que hay como muchas quejas sobre el laboratorio. Se les dio la oportunidad y se les dijo que íbamos a iniciar el laboratorio después de la clase, pero debido a las altas exigencias, yo fui la que les puse en el grupo, pues se trabajó de diferente manera. Yo solo les pido, como nosotros también pues somos conscientes y les damos el tiempo pertinente,
entonces también se lo solicitamos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, sí les pido que por favor tengamos más responsabilidad y sobre todo más respeto en los grupos, que no los congestionemos de mensajes, de stickers. Yo creo que ya estamos en 10º semestre, ¿verdad, jóvenes? Como para estar perdiendo el tiempo. No sé si ustedes lo tienen, ¿verdad? Que excelente que lo tengan, pero yo creo que la mayoría de acá queremos, por mi parte, ¿verdad?, impartir el curso, y yo sé que la mayoría de ustedes pues quiere ganar el curso, ¿verdad, jóvenes? Entonces, enfoquémonos en lo importante y dejemos atrás las cosas y ese tipo de cuestiones y las inmadureces también, ¿verdad, jóvenes? Sí, Sergio. Así. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Créanme que pues para mí los compañeros que dicen que pues cerremos el grupo, creo que pues para nosotros con Saúl es simple dejarlos en visto y solo compartir la información importante, y el que la vio bueno y pues el que no, lo siento, ¿verdad, jóvenes? Pero creo que por esa parte no debemos de ser egoístas y pensar en los compañeros que todavía están trabajando o van de regreso a sus casas. Consideremos esa parte, jóvenes, ¿verdad? Porque no todos tenemos el privilegio de tal vez no trabajar o tener otro tipo de ingresos, tener el ser dueños de nuestro tiempo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, sí consideremos eso. Entonces, sí, Roxana. Sí, Ligda, fíjese que a mí sí me dio un poquito de pena por los chicos que usted amablemente le había cambiado pues para al finalizar el curso, porque no todos, como usted dice, tenemos el privilegio de regresar pronto a casa o tener facilidad de conectarnos. Y también a mí personalmente sí me preocupa un poquito el tema de los chats, porque uno, pues yo no tengo tiempo para estar leyendo todos los chats tampoco, pero se pierde la información importante, y como usted repitió, ya estamos en el 10º semestre, sí es un poco incómodo esa parte. Sí, ¿verdad? Y pues que todos los demás compañeros tomen conciencia, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, para nosotros es fácil solo compartir y pues el que lo vio, bueno, ¿verdad? Y el que no, pues es lamentable. Solo consideremos siempre, jóvenes, a los demás compañeros. Solo eso les suplico. De verdad tenemos toda la disposición del mundo de poderlos apoyar, pero pues si ustedes no colaboran, lamentablemente los demás compañeros se van a ver perjudicados. Sí, Daira. Licenciada, muy buenas tardes, y bueno, disculpe las molestias que se causaron en el chat. La verdad, como dijo la compañera, yo a veces a estas horas vengo todavía al trabajo porque tengo turnos de tarde y turnos de noche, de mañana, perdón. Y la verdad, yo tampoco tengo tiempo para estar viendo tanto chat. Entonces, yo no sé qué tan posible sería que si pueden cerrar el chat y solo ustedes, para ver solo la información que ustedes transmiten, porque la verdad se ponen a explicar muchas cosas y se ponen a hablar de muchas cosas y se pierden. Entonces, claro, sí, no sé si será posible. Sí sería fácil solo cerrar el grupo. El problema está en que cuando tenemos el problema que se dio ahorita, que no todos podían ingresar, ¿cómo lo expresamos? A veces solo nos mandan en chat privado, pero son 5 o 10 mensajes, entonces no podemos leer todos, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, pues ahí solo quedan ustedes y tomar en cuenta eso, ¿verdad? Sí, Jafet, gracias, Dair. No sé, licenciada, solo de tal vez no cerrarlo totalmente, sino habilitarlo por cuando es el periodo de la clase para poder ver, o sea, si alguien tiene un problema personal, y ahí es más fácil, porque el problema sí, lo que sucede es que lo cerramos y, o sea, esta saturación de chat se dio ahorita que iba a iniciar la clase. O sea, todo el día creo que unos cuantos fueron los que preguntaron sobre el contenido de las diapositivas y no sé, no había problema, ¿verdad? O sea, todo se da siempre cuando ya si vamos a enviar el link. Yo ya les dije que el link se les va a enviar, ¿verdad, jóvenes? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Perdón, Elita, es que yo considero que es falta de madurez de cada persona, porque lo hacen siempre con todos los chats. Ya se les ha dicho que tengan paciencia, que esperen instrucciones,
y siempre hacen lo mismo y la verdad créanme que yo venía manejando y qué estrés porque pues uno está, ya pasaron el link o no lo pasaron y uno viene corriendo y todo, entonces la verdad nos afectan a nosotros dos. Porque al final son puras bobadas las que ponen, disculpe que se lo diga así, pero es la realidad y a nosotros ahí sí que nos afectan a todos los que no estamos a favor de eso, ¿verdad? Sí, yo espero que los compañeros que están saturando los chats de verdad estén dentro de la clase y pues que tomen consideración, ¿verdad? Sí, Rosa. Licenciada, disculpe, yo disculpándome con su persona y con Saúl también el auxiliar, porque quiera que no, es molesto estar viendo, perdón que lo diga así, pero tanta tontería en el chat. De la misma manera, ahorita el orden es levantar la mano y pedir la palabra para no interrumpir a los compañeros y esperar el turno de cada uno. Licenciada, yo sí le pediría, así como, perdón que lo mencione, como hacen en derecho tributario, ahí hay un chat cerrado, únicamente la auxiliar es la que nos pasa información importante. Considero que por la inmadurez de varias personas que están aquí, sería bueno colocarlo así y si quiere prueba 1 o 2 semanas para ver si resulta, licenciada, pero sí, yo vivo aquí en Zumpango, venía manejando y cada vez que se cargaba el chat paraba porque más de alguna información importante pensé que venía de su persona o del licenciado Saúl, entonces sí, yo sí le pediría eso y respeto de los compañeros hacia este curso. Gracias, muy bien. Entonces, ojalá lo tomemos en cuenta, jóvenes. Vamos a continuar. Bueno, como venía mencionando Saúl, estábamos viendo la relación jurídica del derecho privado y sus elementos. Dentro de ellos tenemos 5 elementos: personal, contractual, el real, el conductista y el jurisdiccional. Cuando nosotros hablamos del elemento personal, se menciona que es el eje del torno del cual se va a desenvolver el derecho civil y el derecho de individuos. Tenemos el derecho contractual, que nos habla cuando las relaciones jurídicas del derecho civil se va a dirigir y a regular en una persona en sí misma, ¿ya? O sea, en las relaciones patrimoniales, ya sea de crédito, de deuda con otras personas, o bien así de sus relaciones con las cosas. Ya tenemos también el conjunto de relaciones jurídicas de las cuales pues se van a originar de la libre actividad de las personas al poder contratar o asimismo obligarse, que es el objeto de la parte del derecho civil que estudia el régimen de las obligaciones y de los contratos. Cuando nosotros hablamos del derecho civil, de las obligaciones y de los contratos, pensamos pues que tenemos el contrato tipo de compraventa, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el compromiso que nosotros adquirimos al realizar este tipo de instrumento? Sí, Gabriela Castañón, ¿nos podría decir qué tipo de obligación adquirimos? Ya sea como comprador o vendedor en un ejemplo de compraventa. Bueno, licenciada, buenas tardes. Antes que nada, las obligaciones, una de las más importantes, pues es la de en una compraventa, me indicó, ¿verdad? Gracias. Primero, pues pagar el impuesto que se viene del negocio jurídico. 1, 2, realizar los avisos respectivos a las partes. En este caso, presentar el testimonio para que se dé la respectiva inscripción en el registro ante las municipalidades y otros interesados, que tengan relación con el mismo. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de obligación que usted mencionó anteriormente, ¿sería de las obligaciones de quién? ¿Quién está realizando la compraventa? Porque las obligaciones que usted me mencionó son por parte del notario. Pero ¿qué obligaciones nosotros adquirimos como personas individuales? Como personas individuales, al momento de celebrar el contrato, tenemos la obligación como parte vendedora de hacer valer que la propiedad tiene el saneamiento, ¿verdad? Del objeto del contrato.
¿verdad? Y como comprador de hacer efectivo el pago en el modo y tiempo en que se establece en el contrato. Así es, ¿verdad? Como vendedores nosotros tenemos la obligación de entregar el bien sin gravámenes, ¿verdad? Y como compradores nosotros tenemos la obligación de hacer efectivo el pago, depende del acuerdo que se haya adquirido dentro del contrato, ¿verdad? Sí, Mailing. Yo entiendo, licenciada, de que, por ejemplo, una de las obligaciones es de comprar directamente, o sea, hacer el pago, realizar el pago de la compraventa, sería como lo más importante. Y en el caso del vendedor es entregar el bien tal y como él, digamos, está en el contrato. Como se estipula, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí, Jafet. Sí, Yo no sé licenciada. si así se menciona su nombre, perdón. ¿Es Jafet o Jafet, licenciada? Cualquiera de los dos está bien. Muy bien. Era de que los tipos de obligaciones son de dar, hacer o no hacer, dependiendo el tipo de negocio jurídico que se esté ejecutando. En este caso, son obligaciones de dar. Si fuera un vehículo, por ejemplo, el vendedor entrega el vehículo y el comprador tiene que entregar, bueno, el valor monetario o con lo que le va a pagar, que puede ser también otro vehículo en algunos casos. Muy bien, ajá. De dar el bien sin ningún gravamen, ¿verdad, jóvenes? Porque siempre en algunas ocasiones se da el caso en que los vendedores se enteran cuando ya, por eso es que siempre se le recomienda al cliente que el traspaso se haga de forma inmediata, ¿verdad, jóvenes? Porque cuando los clientes, o en este caso los compradores, dejan pasar como unos 15 o un mes aproximadamente para poder realizar el traspaso de compraventa, lo que sucede es que se dan cuenta de que el vehículo está de forma, de prenda, ¿verdad? O bien, pues cualquier tipo, el propietario hizo algún préstamo y lo dio como garantía para poder para hacer el cambio, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso siempre se les recomienda de que el traspaso se haga de forma inmediata. ¿Sí? María de los Ángeles. Rosina, por favor. Licenciada, disculpe. Por ejemplo, en el caso del vendedor, pues sería entregar el bien, ¿verdad? Transferir el dominio y garantizar la calidad del bien. Y como comprador sería pues pagar el precio, recibir el bien y pagar los gastos para cubrir los costos de la escritura, si así se acuerda en el contrato. Así es, impuestos y honorarios de abogado, ¿verdad? O notario. Gracias. Sí, Rosina. Linda, es así como también para firmar el contrato, ¿verdad? De dar, hacer y no hacer, ¿verdad? En el no hacer, por ejemplo, es cumplir con las restricciones estipuladas que se plasman, ¿verdad? En el contrato. Como por ejemplo un usufructo vitalicio, ¿verdad, jóvenes? Que se hace la compraventa, pero se plasma dentro del documento que tiene un efecto de usufructo. Esa sería alguna obligación que está adquiriendo el comprador, ¿verdad? Pero obviamente con la calidad de aceptar el bien de esa manera, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Entonces, también tenemos que estas relaciones jurídicas van a ser derivadas de una actividad lícita, la cual pues va a predominar el elemento conductista, ¿verdad? Tenemos acá los delitos penales y civiles, que cuando el delito civil se va a constituir en el objeto del estudio del derecho penal y del derecho de las obligaciones nacidas sin convención, las cuales pues se van a regir por una ley de un lugar de donde se haya producido el hecho lícito o ilícito, ¿verdad? De los cuales pues van a proceder en su caso por la ley que regula las relaciones de las cuales van a responder. Entonces tenemos acá las características del derecho internacional privado y tenemos que dentro de ellas pues el derecho interno lo va a aplicar a un órgano porque sus normas se encuentran en un derecho de cada estado. Generalmente pues esto se dice que dentro de sus normas forman parte de una legislación ordinaria de cada estado y se encuentran contenidas
diferentes leyes. Esto seguro es pregunta de examen. Tenemos otras de las características, que es el derecho adjetivo, pues porque su función, y lo cual nos indica que es señalar. Tenemos el derecho particular, porque siempre existe un derecho particular o ya sea personal. Tenemos también dentro de ellas el derecho positivo, porque dentro de sus normas son ciertas y verdaderas. Cada país las emite para dar la facilidad de poder solucionar. Tenemos también el derecho nacional como resultado de la positividad que se encuentra al interior de una nación. Tenemos el derecho prejudicial, porque esto, antes de poder aplicar el derecho de un determinado estado, se puede acudir a la norma, la cual va a prevalecer sobre todos los intereses concretos del estado. ¿Sí? Tenemos también el derecho público, porque la intención o también la voluntad de los individuos pues van a ser normas abstractas de las cuales se van a aplicar sin discriminación. Tenemos también el derecho universal, porque esta aplica en y a todos los estados. El derecho espacial también, porque se va a aplicar dentro del espacio, ¿sí? Entonces vamos claros ahí, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, Ligda, gracias. Sí, Ligda. Sí, licenciada. Claro, gracias. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, solo para que tengan presentes que acabamos de terminar una diapositiva de las cuales se les va a enviar al finalizar la clase. Ahorita vamos a dar el inicio de la otra diapositiva, la vamos a mandar cuando la terminemos. Sí, entonces vamos a ver el contenido del derecho internacional privado, lo cual pues nos indica que ésta se entiende dentro de todas las ramas del derecho. Si bien se considera que el derecho civil descarta otras ramas, en el derecho general, pues desde hoy en día existe un consenso de la cual existe que en el ámbito van a prevalecer, o sea, las ramas civil, penal, mercantil y procesal. Tenemos también las fuentes del derecho internacional, las cuales van a ser aceptadas por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia en todos los estados. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuáles son las fuentes del derecho internacional de las cuales son aceptadas de la doctrina, ustedes me van a contestar la legislación y la jurisprudencia, ¿sí? Entonces, tenemos que dentro de la legislación y la jurisprudencia de todos los estados, tenemos la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia, la doctrina, así como también la tradición y el derecho romano. Tenemos dentro de la ley interna, la cual se va a referir a la legislación propia de cada estado. Cada país pues tiene su legislación interna, sus normas para poder solucionar sus conflictos de leyes, y esto pues constituye un modo o una forma individual o también nacional de poderle dar nacimiento al derecho internacional a modo de forma colectiva, ¿sí? Tenemos como por ejemplo, tenemos la ley del organismo judicial, que es nuestro medio. La segunda pues la citamos como el derecho internacional privado, que es la primera fuente principal de todas, contrariamente a lo que sucede en el derecho internacional público, ¿verdad? Tenemos dentro de las fuentes del derecho la costumbre. Cuando nosotros hablamos de costumbre, pues aunque no es la misma importancia del derecho internacional público, pero entendemos como el actuar o la repetición uniforme o ya sea prolongada en el tiempo de ciertos usos o actos del contenido jurídico, ¿sí? En relación que es privada o también de carácter internacional. Esto pues se va a aplicar de manera constante a ciertos principios o también como referente a alguna pues autonomía de voluntad, la regla, la aplicación en el ámbito de bienes, o sea, la persona, la costumbre pues siempre va a ser una fuente
importante. Cuando nosotros hablamos de costumbre, pues esto ya lo habíamos visto en otras cátedras. Vamos a ver, Delia Ramírez, cuando yo le hablo de costumbre, ¿qué ejemplo me podría usted dar para que se pueda aplicar dentro de las fuentes del derecho internacional privado? Sí, buenas noches, licenciada. Creo que lo de las costumbres podría ser como que cada país pues tiene su propia forma de poder hacer como las cosas, porque a veces en cuanto a la costumbre se dan algunos derechos o algunas obligaciones que no están totalmente escritas, sino que en realidad a veces la costumbre puede hacerse como una ley. Muy bien. Entonces tenemos esto sí, por favor, quiero que las apunten. Tenemos dentro de las características de la costumbre, tenemos, como ya se había mencionado anteriormente, la repetición constante, o sea que esta va a ser la práctica que se va a realizar de manera continua durante un periodo de tiempo. Otra de las características va a ser la aceptación general, que es seguida por la mayoría de personas de una comunidad. Tenemos la otra, que es la convicción de obligatoriedad, que existe dentro de la creencia de una conducta que debe cumplirse por ser jurídicamente válida, ¿sí? Tenemos otra de las características que dice que no debe de contradecir la ley, porque esta pues se puede aplicar cuando la legislación lo permite o cuando no existe una norma que regule el caso, ¿verdad? Tenemos nosotros la costumbre especial acá en Guatemala, como por ejemplo las comunidades indígenas, donde muchas normas y también formas de poder resolver conflictos se basan en el derecho. Vamos a ver si alguien se recuerda. Constitucionario. Excelente, muy bien. Siempre que se respeten el derecho y la Constitución, ¿sí? O sea que aquí van a prevalecer ya sea los derechos humanos y la Constitución. Tenemos acá un claro ejemplo, un conflicto del uso de tierras comunales, la cual se puede resolver conforme a costumbres ancestrales reconocidas por alguna comunidad, siempre y cuando pues la solución no vulnere la Constitución ni los derechos fundamentales. Dentro de esta importancia, pues nos permite decir que el derecho se tiene que adaptar a la realidad, ya sea social o también cultural del país, siempre reconocida por una pues diversidad jurídica, ¿sí? Sí, César Augusto. Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en muchos países en desarrollo tienen contratos con empresas para extraer minerales por 20 o 30 años? Pero si el Estado decide cambiar sus leyes ambientales, ¿verdad? O subir las regalías para beneficiar a su pueblo, ¿ahí quién manda más? Por ejemplo, ¿el derecho de un pueblo o realmente las condiciones que la empresa en su momento reguló en el contrato, por decirle así? ¿Sí? Se le apagó el micrófono, ¿verdad, jóvenes? Bueno, jóvenes, vamos a ver. Ajá. Sí, no sé si me escuchó. Se le cortó. Sí le preguntaba, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, que cuando en muchos países hay contratos de empresas para extraer minerales, pero en ese país donde están deciden cambiar lo que son las reglas, las leyes, ya sea por cambios de, ¿qué le digo yo?, de leyes ambientales o algo así. Entonces ahí en ese estado, ¿quién manda más, los pueblos o las empresas que ya firmaron los contratos? Pues mire, ahí sería siempre de ver qué es lo que prevalece la Constitución, ¿verdad, jóvenes? Pero siempre que se tiene la potestad de crear o modificar leyes en beneficio de un interés público, pues, por ejemplo, quienes aprueban nuestras normas ambientales, pero sin embargo, pues las empresas que ya firmaron contratos también tienen sus derechos. O sea, tendríamos que ver qué tipo
de contrato es el que se firmó, o por cuánto tiempo, o si una ley afecta gravemente un contrato o por si una inversión, pues se tendría que ver si se solicita algún tipo de compensación o buscar soluciones, ¿verdad? Pero principalmente si existe un tratado internacional, pues ya sería de ver si prevalece el tratado o la Constitución, dependiendo del tipo de contrato, ¿sí? Gracias. Bueno, jóvenes, creo que acá nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima clase. Licenciada, disculpe. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Ligda. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. ¿Podría hacer una pregunta? Disculpe, es que... Noche, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.